Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. La situación en la frontera entre México y Estados Unidos es crítica. El alto flujo de migrantes, la pandemia de COVID-19, la falta de infraestructura, entre otra infinidad de factores, han generado un desafío a la administración del presidente Joe Biden, que todavía no ha calificado esta situación como una crisis. Pero las fotos publicadas por el representante demócrata Henry Cuellar del estado de Texas evidencian la magnitud del hacinamiento en las instalaciones fronterizas. Decenas de niños, también adultos, en el piso, allí simplemente a la espera de alguna decisión por parte de las autoridades migratorias. Y están allí en precarias condiciones y en medio de la amenaza de la pandemia del COVID-19. Así es como están las cosas. Veamos. Sobre balsas ilegales como esta, maniobradas por contrabandistas, cientos de migrantes centroamericanos intentan cruzar el Río Grande. Buscan llegar a suelo estadounidense en el tramo conocido como Roma, en Texas. Los que tienen suerte lo logran, pero los que no se entregan a las autoridades, como ellos, que agotados y con sus pequeños a cuestas, se dieron al hambre y el frío. Tras rendirse, son trasladados a refugios como este, en donde Elmer Maldonado, un solicitante de asilo hondureño de 40 años, recuerda cómo intentó atravesar la frontera con su hijo Isaac. Él se motivó cuando él miraba un avión, quedaban tirados viéndolo ahí, y así cosas. Él viene bien motivado cuando mira cositas bonitas, y a veces cuando escucha un ruido tan fuerte le da miedito, ¿qué eso? Solo en la última jornada, al menos 30 hondureños como Elmer fueron guiados por un alguacil para entregarse a la patrulla fronteriza. Pero la situación más crítica la afrontan los menores no acompañados. A medida que siguen pasando desde México, los centros de atención empiezan a llegar a su capacidad máxima, en medio de esta crisis que la administración de Biden le achaca al pasado gobierno. El presidente Trump separó a más de 3.000 niños de sus padres y en 2019 tuvimos el mayor aumento en décadas. Así que hay muchas razones por las que los niños deciden migrar. Estamos enviando un mensaje muy claro: la gente debe quedarse en sus regiones. Mientras localizan a sus familias, algunos de los jóvenes que permanecen en este albergue de Carrizo Springs intentan refugiarse en el fútbol y así olvidar por momentos la violencia y la pobreza que los llevó a migrar. Ahora demos un vistazo a las cifras. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en febrero del 2021, más de 97.000 migrantes cruzaron la frontera de manera irregular. 60.000 de ellos eran adultos solteros o personas solas, mientras que 32.000 eran familias. Pero lo que más le preocupa a la comunidad internacional y también a varios organismos internacionales son esos menores de edad, ese alto flujo de menores de edad que está intentando cruzar la frontera solos, sin sus padres. Para febrero del 2021, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, más de 9.200, algunos medios citan más de 9.400 menores de edad no acompañados fueron detenidos por la patrulla fronteriza y están bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Como les decía, la administración del presidente Biden, la situación todavía no la considera como una crisis. Es solo una coyuntura de gran importancia que debe ser abordada con toda la seriedad y por eso han enfocado varios esfuerzos. Estas fueron las palabras del presidente. La verdad es que nada ha cambiado. Como mucha gente ha venido, aumentó en 28% los niños en la frontera en mi administración. 31% en el último año. En 2019, antes de la pandemia, en la administración Trump. Sucede siempre, cada año. Hay un aumento significativo en el número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno de enero, febrero y marzo. ¿Y qué pasa del otro lado de la frontera? El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió hacer un trabajo en conjunto entre los dos países. El mandatario mexicano también indicó que hay que hacer frente a la migración desde el origen y eso pasa entonces por el desarrollo económico de países que son parte del Triángulo del Norte, como Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto fue lo que dijeron allí en la capital mexicana. La gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. Entonces, se tiene que apoyar al desarrollo de Centroamérica y del sur de México.
Para analizar este tema hemos invitado a María Herrera. Ella está en la ciudad de Miami, en el estado de Florida. Es estratega republicana, doctora en ciencias jurídicas, abogada especializada en temas migratorios. Es vicepresidenta de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en ese estado del sur de la Unión Americana. Y en la ciudad de Washington está Benjamín Gedan. Él es director adjunto del programa latinoamericano Woodrow Wilson International Center for Scholars. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y también nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24-ES, @Santilogo, también que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. Tenemos publicado una encuesta para que ustedes dejen allí sus opiniones. Están en todas las redes sociales del canal. ¿Cree que la política migratoria planteada por la administración de Joe Biden podrá mejorar las condiciones de los migrantes en la frontera? Esperamos todos sus comentarios. Allí están Natalie y Paola del equipo de redes sociales de France 24, muy atentas a los comentarios que ustedes dejen allí. Pues quiero comenzar entonces preguntándole a Natalia, nuestra primera invitada allí en la ciudad de Miami, preguntándole por la gran pregunta que se está haciendo en Estados Unidos y también la comunidad internacional. ¿La situación en la frontera entre México y Estados Unidos es una crisis para la administración Biden o es simplemente un momento coyuntural, como lo han denominado allí en la Casa Blanca? Es una crisis humanitaria, la peor que hemos tenido en las 2 últimas décadas. Es una crisis además muy politizada, consecuencia del efecto llamada, es decir, que este presidente y la vicepresidenta durante meses han dicho que iban a levantar el programa de protección del inmigrante en México y además iban a eliminar esos acuerdos con El Salvador, Honduras y Nicaragua para que los inmigrantes que huyen o que quieran pedir asilo lo hagan en el primer país seguro al que llegan. Efectivamente, la administración de Donald Trump intentó llegar a acuerdos y además dotó presupuestariamente, envió mucho dinero también a Centroamérica para que precisamente las fuerzas de cuerpos de seguridad ayudasen a mantener una entrada legal y ordenada de estos inmigrantes que llegaban a veces con familias, comunidades familiares, a veces como menores, como vosotros decíais, menores no acompañados. Pero es lastimosamente la realidad que vivimos ahora mismo. El secretario de Seguridad Nacional, Mayorkas, ha cometido un grave error diciendo que vamos a dejar entrar a todos los menores no acompañados, porque eso lo único que hace es intensificar el tráfico de menores y eso da una llamada muy clara a los coyotes y a las mafias de traficantes de seres humanos. Es que los niños pueden venir a este país, que van a ser acogidos y muchísimas familias van a mandar a los menores a los Estados Unidos. El efecto llamada y el tema de la seguridad de estos grupos de tráfico de personas que, de acuerdo a María, pues podrían aumentar su labor allí, su presencia en la frontera con estos menores no acompañados. Benjamín, en la ciudad de Washington, su opinión, ¿estamos en una crisis humanitaria, migratoria, una crisis fronteriza o esto simplemente es una coyuntura y un momento pico de personas que llegan a la frontera, como lo han dicho allí en Washington, como lo decía hoy el presidente Biden en su primera rueda de prensa? Tiene razón el presidente Biden, este es un gran desafío, pero pasa varias veces en la historia recién de nuestro país y de la frontera. La crisis está en América Central, donde las condiciones son tan difíciles que tantas personas están saliendo de sus pueblos, de sus casas para hacer un viaje tan peligroso y para llegar con mucha incertidumbre en la frontera con los Estados Unidos. Es un gran desafío, no se puede negar y necesitamos más recursos humanitarios en la frontera para poder procesar a los migrantes que están llegando. Es así que están llegando con más esperanza porque ahora estamos cumpliendo con los requisitos de nuestras leyes, también estamos cumpliendo con las obligaciones nuestras según los tratados internacionales que hemos firmado. Y es así que no queremos continuar con las políticas migratorias del presidente Trump, quien no le interesaba las condiciones en Centroamérica ni las condiciones en la frontera, solo quería él clausar, de cerrar la frontera y de sacar a todos los migrantes legales e ilegales del país.
el efecto del cambio de las políticas es en alguna forma un incentivo para los migrantes para que lleguen. Reconozco esto. Y por eso digo que es un gran desafío de comunicación y de recursos que necesitamos invertir en el sistema migratorio en la frontera. Pero repito, lo más importante es reconocer que la crisis está en América Central, no en la frontera nuestra. María, ya le doy la palabra a usted. Quiero tocar un punto que Benjamín destacó y es la respuesta que está dando el gobierno del presidente Biden, pero analizando un poco lo que están haciendo y usted entrará en detalle en la respuesta que está dando Washington, es muy similar a lo que estaba trabajándose allí en la frontera durante el último año en la administración de Donald Trump. Básicamente, la única diferencia son estos niños migrantes no acompañados que están siendo acogidos aquí en Estados Unidos y que pues, no están siendo expulsados como sí sucedía durante la administración Trump. Pero básicamente los procedimientos son iguales. No, para nada. Ha cambiado absolutamente todo porque con el presidente Donald Trump teníamos el protocolo de protección del inmigrante que permitía que las familias permaneciesen unidas en México esperando pero no detenidas. Yo soy abogada de inmigración y les puedo decir que evidentemente México es un país peligroso. López Obrador se comprometió, digamos, a disponer de albergues y mandar a los inmigrantes en autobuses gratuitos y públicos a ciudades más seguras que las ciudades fronterizas, donde campa a sus anchas el crimen organizado, pero las familias permanecían unidas. Ahora mismo las familias que vienen aquí son deportadas. Por otra parte, los menores indocumentados que vienen solos, es decir, no acompañados, se les dejan entrar y no se les pide ningún tipo de requisitos. Esto es un drama porque estamos viendo que, por una parte, esto va a tener consecuencias enormes, Santiago. Es decir, estamos en un mes en el que supuestamente se iba a pasar o se va a intentar aprobar la reforma inmigratoria, pero ya no solo los republicanos, sino, como vosotros decíais al inicio, ha sido un demócrata el que ha filtrado las imágenes del trato inhumano que se le está dando a los menores, porque en centros que supuestamente solo deberían de estar 200, 300 menores, se están llegando a 800, 900 y pasando los miles. Han dado más de 300 menores positivos del coronavirus en muchísimos de los centros, y esto es lamentable. Y bueno, es lo que estamos viviendo, es un tema súper sensible. Y tiene muchas aristas, María, pero uno de los puntos que siempre le señalaron y le criticaron a la administración Trump fue haber separado a algunos menores de sus padres y haberlos tenido separados de sus familiares. ¿Qué opina usted al respecto, Benjamín, sobre la respuesta que ha dado la administración Biden, que como yo explicaba y como María pues complementó muy bien sobre el panorama allí en la frontera? Hay muchos apuntes y muchas partes de esta reacción que son muy parecidas a las que ya tenía la administración Trump. No ha variado mucho. No, nada que ver con el comportamiento del presidente Trump y su administración. Para el presidente Trump, él intentaba de organizar una respuesta muy cruel para que los inmigrantes que llegaron al país sufrieron mucho y para que los demás no quisieran llegar. Para el presidente Biden es totalmente al revés. Quiere invertir más recursos y lo está haciendo ahora para que hayan condiciones en la frontera que hay más tranquilas, que hay más seguras para los niños que llegan. Al mismo tiempo, lo más importante es la respuesta a las causas primarias de la crisis migratoria, ¿no? Lo que va a distinguir a la política, a la respuesta de la administración de Biden, va a ser sus inversiones en la región, en América Central. Para el presidente Trump, él no tenía ningún interés en abordar el tema de la crisis en América Central. Al revés, él sacó toda la asistencia exterior que nosotros estábamos invirtiendo en la época del presidente Obama en América Central, y porque para el presidente Trump solo lo importante fue cerrar la frontera. Sí. Es una respuesta totalmente distinta ahora.
Antes de analizar el papel de México y la situación en América Central, María, ¿qué tanto se está politizando este tema migratorio? Porque vemos a los republicanos que han recurrido a este tema de la migración como una principal línea de ataque constante contra la administración Biden, y también vemos a los demócratas que se escudan en que la situación está así por lo que dejó la administración anterior. Este rifirrafe choca las posiciones, choca a la administración, a las diferentes cámaras en el Congreso, pero se necesitan son soluciones. No es momento de hacer de pronto un pacto, de llegar a acuerdos para poder solucionar este tema. Definitivamente, lo que pasa es que mientras la seguridad en la frontera se torna un tema de seguridad nacional y a la vez es un tema federal, por lo tanto solo el gobierno federal, la Cámara de Representantes en Washington y el Senado tienen, digamos, capacidad para legislar y para llegar a consensos, pues vamos a mantener, digamos, este impasse. Volviendo al tema que comentaba mi compañero, esto no solo se trata de una crisis en Centroamérica. Yo represento a exiliados políticos que vienen desde Cuba, desde Venezuela. Es decir, el problema de Iberoamérica son precisamente la falta de libertad económica, las dictaduras, los regímenes totalitarios, y recordemos que por esa frontera también se han arrestado a 8 posibles terroristas o incluso a personas que han cometido, digamos, delitos de carácter sexual ya condenados aquí. Santiago, no va a haber un acuerdo mientras los demócratas no se comprometan con la seguridad fronteriza. Tenemos una vicepresidente que ahora ha sido designada para resolver la crisis en la frontera, que llegó a tildar a ICE, a las agencias que se encargan del cumplimiento de la ley de inmigración, como el Ku Klux Klan. Los demócratas no hacen absolutamente nada para detener el flujo y la entrada desordenada de inmigrantes. Y por cierto, volviendo al punto anterior que dijo mi compañero, es absolutamente falso que Donald Trump no invirtiese no solo en Centroamérica, sino en el sur de México. Por eso esos países en Centroamérica se comprometieron a utilizar sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detener la inmigración ilegal. Eso es la clave. Ahora, no se puede enviar, como ha prometido esta administración, 4.000 millones de dólares a Centroamérica y destinarla a ONGs de extrema izquierda cuyo único objetivo es, digamos, dinamitar el Estado de Derecho en Centroamérica. Yo trabajo con muchos compañeros en Centroamérica y lo dicen. La solución para la detención de la inmigración ilegal es el desarrollo económico, pero el dinero tiene que ir al pueblo hondureño, nicaragüense y salvadoreño. No puede ir ni a ONG ni a políticos corruptos. Esa es la solución. ¿Qué piensa usted, Benjamín, allí en la ciudad de Washington? Y entramos ya en este tema del Triángulo del Norte, la situación que se vive allí en Centroamérica y el papel de México. Es un hecho claro que el presidente Trump suspendió la asistencia al Triángulo del Norte. Al final, él tomó la decisión de invertir algo allá solo para las fuerzas de seguridad, cuando los gobiernos de América Central dijeron que sí estaban dispuestos a detener a los migrantes en condiciones muy peligrosas en vez de dejarlos pasar para llegar a la frontera con los Estados Unidos, pero no con el fin de desarrollar la economía ni de dar una respuesta a las crisis humanitaria, económica y política en esos países. Por eso no estaba buscando el presidente Trump una respuesta a las causas primarias de la crisis migratoria, sino de intentar de frenar los flujos de migrantes solamente a través de inversiones en las fuerzas de seguridad. Y obviamente no logró nada, porque en noviembre y diciembre pasado llegaron más que de 70,000 personas en la frontera nuestra, que es una clara señal que las políticas migratorias de la antigua administración no funcionaron. Ahora tenemos que dar tiempo, algunos meses, más que un año, para la nueva administración, para reiniciar todos los esfuerzos antiguos en América Central, para que haya esperanza, para que haya oportunidades, para que haya más seguridad, para que haya políticos menos corruptos, para que nosotros tengamos la capacidad de dar una respuesta a esos desafíos enormes en esa región.
Bueno, también es que hay que decir que la coyuntura es muy particular, sobre todo este año, porque venimos de estar prácticamente un año en confinamiento en todo el continente por el tema de la pandemia de COVID-19 y también pues, después del paso de 2 huracanes muy fuertes que afectaron seriamente a Nicaragua, Honduras y Guatemala y en cierta medida también a El Salvador. Entonces, son circunstancias particulares que se suman a este panorama general. ¿Qué hacer entonces con ese triángulo del norte? Benjamín, hago la ronda a la inversa. ¿Qué hacer entonces con Guatemala, con Honduras, con El Salvador y con Nicaragua? Países con economías pequeñas, fuertes, inestables políticamente, pero esto no es una novedad, así han sido a lo largo de muchas décadas. Y los gobiernos de Estados Unidos ya han invertido, han enviado fuerzas militares en su momento, colaboraron en los conflictos internos, se han salido, han intentado darles facilidades para el comercio y nada funciona. ¿Qué es lo que pasa allí? Reconozco que los desafíos hay enormes y que llevan muchas décadas sufriendo de esas condiciones difíciles, pero a mi juicio no hemos hecho un esfuerzo con los recursos suficientes ni con esfuerzos consistentes para realmente dar una respuesta a esos desafíos. No son nada fácil resolver los temas que acabas de mencionar, pero hay la posibilidad de desarrollar la economía, de generar más puestos de trabajo, de capacitar a las fuerzas de seguridad para luchar contra la corrupción en la región, que es un esfuerzo que suspendió también el presidente Trump cuando CICIG en Guatemala, una unidad de las Naciones Unidas y algo parecido en Honduras, salieron de ambos países porque Estados Unidos dejó de apoyar o de insistir que queden para combatir la corrupción en esos 2 países. Es difícil porque los gobiernos en esos 3 países no son socios ideales para los Estados Unidos. El presidente hondureño es un narcotraficante, según la información que maneja el Departamento de Justicia. En Guatemala, el gobierno no está muy comprometido con la lucha contra la corrupción. En El Salvador tenemos un presidente muy popular, pero que no respeta al peso y contrapeso en su sistema democrático. Pero al menos hay una sociedad civil en cada país que está dispuesto a colaborar con los Estados Unidos en esos esfuerzos, pero son esfuerzos de largo plazo. Sí. Y tenemos que dejar a la administración para desarrollar un programa para asistir a esos países en esos momentos tan complicados. María, ¿qué hacer con esos países del Triángulo del Norte? Como ya lo hemos mencionado, esto no es nuevo, la situación allí y los esfuerzos de la comunidad internacional han sido varios y a lo largo de las décadas. De nuevo, yo vuelvo a repetir que esta entrada masiva y desordenada de inmigrantes no solo se debe a a las condiciones que se dan en Centroamérica. Entran por la frontera sur de los Estados Unidos inmigrantes de más de 150 nacionalidades. Lo primero que hay que hacer es dejar de hacer negocio y dejar de anunciar a bombo y a platillo que vamos a levantar embargos con narcodictaduras como la cubana. También, por supuesto, mantener las sanciones con Venezuela. Con respecto al caso de Guatemala, la CICIG, que nombra mi compañero, es un auténtico fracaso y, ha sido escandaloso la gestión que hace las Naciones Unidas de esa comisión y pueden entrevistar a colegas que están trabajando en Guatemala porque en cuanto se involucran las Naciones Unidas ya sabemos lo que tenemos. Con las supuestas políticas de desarrollo vienen las políticas de materia de género, más aborto, más feminismo extremo y todo lo que conlleva el globalismo que está demostrado que no está haciendo nada más que acarrea conflictos y confrontamientos en la sociedad civil. Por otra parte, en cuanto a El Salvador y Nicaragua, de nuevo, en Nicaragua las sanciones tienen que mantenerse y tenemos que llegar a una solución regional. Y, por supuesto, yo creo que el enfoque de Donald Trump era el acertado. ¿Por qué? Porque no se puede entregar más fondos a esos países centroamericanos, como tú dices, Santiago, a fondo perdido. Y, como reconocía el compañero, en noviembre y diciembre llegaron de nuevo muchísimos miles de inmigrantes a la frontera. ¿Por qué? Porque estaban a la expectativa de que Joe Biden accediese al poder. Entonces, yo creo que la solución está clara. Si tenemos una oficina como ACNUR que debería de actuar, tiene que actuar para dar apoyo a los refugiados y el asilo y el refugio tiene que pedirse o bien en sus países o bien
en el primer país seguro. Hay que trabajar a nivel regional y desde luego la frontera segura es la solución y no crear un efecto llamada. Sí. María, hablemos del papel que tiene México en toda esta historia. A lo largo de esta semana vimos esa reunión de alto nivel de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, visitaron Ciudad de México, se reunieron con delegados de la Cancillería mexicana para hablar de este tema migratorio. México ya ha hecho varias gestiones a lo largo de estos años con la administración de López Obrador, reforzó la frontera con Guatemala, puso a su nueva Guardia Nacional a funcionar allí para frenar un poco la entrada de los migrantes a territorio mexicano. ¿Cómo está el papel de México allí? ¿Es insuficiente o México lo está politizando y está usándolo como una carta de negociación con la administración en Washington para recibir, entre otras cosas, hasta vacunas, por ejemplo? Definitivamente, o sea, lo que es lamentable es escuchar ahora a López Obrador diciendo que, que Estados Unidos y la administración Biden pues que ha elevado las expectativas de los inmigrantes y por supuesto que tiene razón, pero México ha sido el primer país que cuando él llegó y accedió al poder, dijo que los inmigrantes iban a poder entrar a México, que iban a estar protegidos, que se les iba a dar trabajo, que se les iba a dar unas protecciones sociales y eso es absolutamente falso. Yo trabajo en México en una universidad y también he dado clases a la judicatura y conozco muy bien el marco jurídico mexicano y México es uno de los países que peor trato da a los inmigrantes, pero no por nada, sino porque primero no tenían un marco regulador en materia de protección de los derechos humanos, en segundo es un país extremadamente peligroso y en tercer lugar las fuerzas y cuerpos de seguridad, la judicatura, la policía y la fiscalía no están preparados para, digamos, ofrecer esas seguridades jurídicas. Y bueno, es lo que tenemos ahora mismo. Yo creo que López Obrador debería de colaborar con Joe Biden como sí lo hizo con Donald Trump, pero lo que hemos visto ha sido justo lo contrario. Es decir, que cuando Joe Biden le ha pedido que acepte a esos inmigrantes que son devueltos a México, por primera vez desde que yo tenga uso de razón, ha pasado una ley diciendo que se niega a recibir a los inmigrantes que se han devuelto por Estados Unidos. Por lo tanto, la situación es muy delicada y volviendo al punto inicial, necesitamos un presidente que ponga orden en la región y que diga, señores, ustedes tienen que cumplir también con los tratados internacionales, como decía mi compañero, hay tratados internacionales, hay tratados de refugiados y hay tratados de protección de menores. Benjamín, su opinión sobre el papel que tiene México en esta situación. Bueno, va a ser un poco más complicado coordinar con la administración de López Obrador porque ahora la administración en la Casa Blanca no está dispuesto a siempre a estar amenazando a nuestros vecinos allá con la ruptura de acuerdos de libre comercio o con un esfuerzo de cerrar la frontera. Ahora estamos reestableciendo una relación con respeto y bueno, con una agenda más amplia que la agenda migratoria. Pero creo que es así que el presidente de México está comprometido con el trato humanitario de los migrantes que están llegando a su país y quiere coordinar con los Estados Unidos en el manejo de la crisis. Lo difícil es que México no tiene los recursos necesarios para poder invertir en América Central, en el Triángulo del Norte. Dice siempre el presidente mexicano que tenemos que dar una respuesta fuerte con muchos recursos y es así y es necesario. Pero sería bueno si México también tuviera algo para contribuir al esfuerzo en el Triángulo del Norte. Dice siempre él que necesitamos una respuesta como el Marshall Plan para América Central. Y repito, creo que él tiene razón. Lo necesario ahora es trabajar en conjunto para dar una respuesta, para dar oportunidades económicas para los países del Triángulo del Norte. Pero ¿qué recibe México a cambio, Benjamín? Porque además recordemos que este país está en año de elecciones legislativas y los partidos necesitan dar efectividad y dar muestras de lograr cometidos y que están trabajando. ¿Qué recibe México entonces en esta negociación con Estados Unidos? ¿Qué recibe a cambio? Bueno, somos socios. Cuando estamos trabajando juntos hay beneficios para los dos lados. Las economías están muy conectadas.
hay temas de seguridad que afectan a los dos países y no solamente el tema migratorio, que fue el único tema bilateral durante la administración del presidente Trump. Tenemos nosotros también la oportunidad de dar una respuesta a la crisis sanitaria, por ejemplo. En México, acabas de mencionar la decisión de la administración estadounidense de ofrecer vacunas al pueblo mexicano. Hay muchas cosas que podemos hacer trabajando como una unidad en Canadá, Estados Unidos y México. Lo importante también es controlar el virus para poder abrir la frontera para el flujo de negocios y no de migrantes, sino de gente que trabaja en los dos lados de la frontera. María, para el cierre del programa, la conclusión de toda esta situación, ¿qué va a suceder? ¿En qué va a terminar esta historia? ¿Esto le pasará factura al presidente Biden y se desarrollará aquí una verdadera crisis o esto mitigará con la llegada del verano? Yo estoy completamente seguro que esto le va a pasar factura en el 2022 cuando tenemos midterm elections, porque hay muchísimos demócratas que están muy enfadados con las políticas federales y en materia de inmigración que está aplicando esta nueva administración. Yo creo también que esta semana hemos visto cómo esta administración ha tenido que dar marcha atrás y ha anunciado no solo que van a invertir y que están invirtiendo miles de dólares en anuncios en la radio y en la televisión, desde Brasil hasta México, para que los inmigrantes sepan que las fronteras no están abiertas, y por otra parte van a tener que cerrar la frontera y van a tener que ponerse serios porque si no van a perder las elecciones en el 2022. Y Benjamín, su opinión para la conclusión del cierre del programa. Creo que vamos a poder resolver la crisis o el desafío en la frontera a través de más inversión de recursos humanos y de lugares sanitarios y seguros para los migrantes jóvenes que están llegando ahora. Pero repito, lo más importante no son los efectos para las elecciones de intermedio acá ni en México, sino la responsabilidad de nuestro pueblo de dar una respuesta a los pueblos centroamericanos que están sufriendo tanto de los efectos sanitarios y económicos de cambio climático y de la pandemia en América Central. Este es el motivo del flujo de personas y este es el tema más importante para nosotros ahora. Pues María Herrera en la ciudad de Miami y Benjamín Gedan en la ciudad de Washington, en la capital de Estados Unidos. Muchas gracias por haber hecho este análisis para nosotros y por haber compartido con nosotros sus opiniones en torno a este tema, esta primera coyuntura o crisis, dependiendo de cómo lo quieran analizar y ver que está enfrentando el presidente de Estados Unidos poco más de 60 días después de haber asumido la presidencia en la Casa Blanca. Les recuerdo que pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. ¿Cree que la política migratoria planteada por la administración de Joe Biden podrá mejorar las condiciones de los migrantes en la frontera? Es nuestra pregunta del programa de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Sigan en France 24.